Buenas tardes y disculpen el retraso. Estábamos también en otra reunión, acabamos de llegar a otra reunión. ¿Vale? Importante para la parroquia. Por lo menos yo. Ya sabemos la parroquia, ¿vale? Claro, hay que decirlo. Claro, cuando salen las cosas bien, las gestiones salen bien, pues entonces hay que decirlo también. Pues muy bien. Todo sea para gloria de los santos Juanes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos ponemos en presencia de Dios, pedimos su Santo Espíritu para poder llevar a cabo esta profundización en lo que es el misterio de Cristo de la mano de Mateo. Y también profundizando en el misterio que es Cristo Jesús, también abramos y abran nuestros corazones al misterio de nuestra verdad, para que podamos soportar la verdad que somos, que seamos capaces de mirarnos al espejo. Hoy el Evangelio iba: no podéis soportar la verdad si no os envía el Espíritu, pues que nos concede el Espíritu para poder soportar la verdad de Dios y nuestra verdad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues nada, don Ricardo, por favor, Virgen de Fátima, que no me olvido de ella y de su misericordia. Adelante, por favor. Muy bien, pues habíamos dicho la sesión anterior que hoy empezaríamos al revés, empezaríamos por las preguntas en torno al segundo de los discursos, que era el discurso de la misión. Dijimos que, bueno, pues como no habíamos dejado suficiente espacio el día pasado como para poder preguntar con calma las cuestiones así que hubiera suscitado alguna duda al hablar de ellas, pues hoy empezaremos al revés, tomando vosotros la palabra primero para proponer o preguntar lo que queráis, teniendo presente lo que hemos visto hasta ahora. En este curso sobre el Evangelio de San Mateo, en el que hemos estado hablando no solo de lo que es común a la tradición evangélica y que los que escribieron estos relatos sobre Jesús bastante tiempo después de su muerte recibieron por tradición algunos textos que empezaron a circular, especialmente estos que tenían que ver con el final de la vida de Jesús, los relatos pascuales que se llaman, los relatos de el hallazgo del sepulcro vacío, los relatos de apariciones del resucitado, que nos consta que en la tradición evangélica es muy probablemente lo primero que circuló, casi dando como resultado de aquella tradición una escritura del Evangelio casi al revés de como la encontramos. Es decir, nosotros empezamos el Evangelio por el principio, en el caso del Evangelio de Mateo y también en el de Lucas, por los relatos del anuncio de la infancia y del anuncio del nacimiento y los relatos de la infancia de Jesús, que son los dos únicos evangelistas que hablan de él, San Mateo y San Lucas. Y bueno, pues empezamos, es lo primero que nos encontramos al abrir el relato, pero la investigación evangélica desde hace ya más de un siglo ha dado como resultado precisamente un proceso inverso de escritura, ¿no? Lo cual también es lógico. Eran la información más reciente que alguno de ellos, si entre los que escriben hay testigos de los acontecimientos, como por ejemplo leemos en el cuarto Evangelio, quien escribe esto ha sido testigo de los acontecimientos que narra este relato, el cuarto Evangelio, el Evangelio según San Juan, que hemos llamado el Evangelio del discípulo amado, y que de los cuatro es el único que tiene una referencia explícita sin decir su nombre, porque no lo dice simplemente eso, el Evangelio del discípulo al que Jesús más quería,
y por eso la tradición lo ha denominado con ese nombre, el Evangelio del discípulo amado, y el resto de relatos circularon, ya lo vimos también en un primer momento, de una manera prácticamente anónima, con ese título genérico, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que pues diferentes relatos se leyeron en diferentes ciudades. Roma, el relato que después llamaríamos Evangelio según San Marcos; Antioquía de Siria, el relato que nos ocupa este año, el Evangelio según San Mateo; y la ciudad de Éfeso, en donde, según también esa tradición que une estos relatos allá por el año 135, en una edición que reúne los 4 textos, y que hizo que precisamente en aquel momento, ya digo, pues en el primer tercio del siglo II, hacia el año 135, aquellos relatos que circularon con ese nombre genérico, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, recibieran ese añadido, según San Marcos, el que se leía en Roma, según San Mateo, el que se leía en Antioquía de Siria, y los 2 que se leían en Éfeso, según Lucas, uno, y según Juan, el otro, el cuarto. De manera que, como digo, la investigación evangélica en los últimos 100 años pues, ha puesto de relieve ese proceso inverso, probablemente de escritura, comenzando por lo que encontramos al final, los relatos, como he dicho antes, del sepulcro vacío y de apariciones del resucitado, y allí remontándose hacia atrás con ese símil del que a veces hemos hablado también, como esas películas que comienzan con una escena del final, ¿no?, de la película, y aparece en la pantalla 3 años antes. Bueno, pues algo parecido, ¿no? Unos relatos que cuentan el final de la vida de Jesús, un final tal vez que algunos de ellos pudieran pensar que era inesperado, especialmente inesperado el modo en que se produjo el final de aquella historia que había suscitado pues lo que también la teología denominó con un término muy aventuroso, ¿no?, muy deseoso de que aquella historia terminara bien, y pues la teología denominó a estos primeros relatos la primavera galilea, ¿no?, queriendo mostrar con ello pues que en estos primeros momentos en los que se cuenta la buena noticia predicada por el profeta de Galilea, Jesús de Nazaret, suscitaron inmediatamente en sus oyentes aquellos deseos, en primer lugar, de escuchar a aquel profeta, a quien le oían un modo diferente de hablar de Dios y de referirse a la tradición, incluso de interpretar las Escrituras, y posteriormente no solamente el querer escuchar a aquel profeta galileo, sino la decisión de muchos de ellos, tras la llamada que también ponen de relieve estos relatos, todos ellos señalan como en un momento determinado, algunos lo sitúan, por ejemplo el cuarto evangelio, en un momento clave, inmediatamente después de esos primeros 18 versículos con los que comienza el Evangelio de Juan, con este texto que conocemos como el prólogo, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y no se hizo nada de cuanto hay en ella sin su concurso, casi en un texto que, escuchado en griego, pues prácticamente recoge el primer libro que nos encontramos en las Escrituras, ¿no?, y que los judíos llaman Bereshit, en el principio, y que los cristianos llamamos Génesis, con este nombre que le dará la traducción griega de las Escrituras Sagradas de Israel, que se hacen en el siglo IV a.C., en la Alejandría judía de la época de Ptolomeo, que es quien hace aquella solicitud al Sanedrín de Jerusalén que enviara sabios de todas las tribus, según nos dice esta piadosa leyenda,
este escrito, que leyenda en el mejor sentido de la palabra, en el sentido latino. En el sentido latino, leyenda significa un relato digno de leerse, ¿eh? Por lo tanto, no tiene este significado peyorativo que a veces le damos en el castellano actual, casi como si fuera algo que no está fundado en la realidad, o incluso que es un texto inventado o que no tiene ninguna consistencia histórica, ¿no? En ese sentido me refiero a lo de leyenda, de este texto, que se trata de un texto apócrifo para los judíos, recogido en esa literatura rabínica que los cristianos llamamos intertestamentaria, porque estaría a caballo de los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Los judíos evidentemente no pueden denominarlo de esa manera, porque en primer lugar el Nuevo Testamento no es un libro desde el punto de vista dogmático, doctrinal, creyente, vinculante para ellos, ¿no? Aunque es cierto que hay una corriente del judaísmo, los llamados judíos mesiánicos, que hablan de los escritos del Nuevo Testamento como escritos judíos, que en realidad lo son. Son escritos salidos de la pluma de personas que tenían una tradición judía, algunos de ellos muy marcada, y en cualquier caso también hemos hablado en algunos momentos de nuestras sesiones, de nuestros encuentros, de esta fuerte corriente que se percibe hoy no solamente entre los judíos, también entre los cristianos, de leer estos textos desde el telón de fondo del judaísmo. Es lo que conocemos como Reading the New Testament within Judaism, ¿no? Que sería algo así como leyendo el Nuevo Testamento desde dentro del judaísmo, ¿no? Desde dentro del judaísmo. Y esto evidentemente ha cambiado por completo la perspectiva, ¿no? También para la teología cristiana y también para la investigación bíblica de los cristianos, que pues hasta hace tan solo 50 años el panorama era totalmente distinto, ¿no? 50 años es muy poco tiempo, ¿no? Como muchos de nosotros ya sabemos, porque tenemos más de esa edad y nos parece que han pasado volando, ¿no? Y hace tan solo 50 años, pues la perspectiva de la investigación bíblica cristiana tenía un trasfondo marcadamente pagano-cristiano, es decir, de una literatura que se pone en marcha precisamente con un mensaje misionero, algo que tiene que ver con este discurso del que hablamos la sesión anterior y del que ahora enseguida, aunque parezca que no, os dejaré que tengáis la palabra como he comenzado diciendo, pero estoy haciendo un poco composición de lugar y mostrando un poco lo que hemos visto hasta el momento para centrarnos un poco en centrar la discusión. De modo que bueno, pues no solamente para los judíos es importante esta perspectiva de considerar, aunque no vinculantes como textos sagrados, sí considerar el Nuevo Testamento como una literatura judía, ¿no? Salida de las manos de unos judíos que creyeron en el profeta de Nazaret como el Mesías y el Hijo de Dios, y que digo, en la actualidad forma parte de un amplio movimiento bíblico, tanto de los judíos como de los cristianos, y podemos imaginar lo que esto supone también de diálogo, ¿vale? Diálogo entre expertos biblistas judíos y expertos biblistas cristianos, que tienen, pues ahora sí, un punto importante de partida para tomarlo como telón de fondo de los textos. No se habla simplemente del Nuevo Testamento, leyendo el Nuevo Testamento desde dentro del judaísmo, sino desde dentro de un determinado judaísmo, el judaísmo llamado del Segundo Templo, ¿vale? Este Segundo Templo pues es el que se reconstruye cuando el pueblo de Israel regresa del exilio en Babilonia. Eso tiene lugar pues en el 539 a.C., el rey Ciro de Persia vence a Babilonia
y permite que los judíos que estaban exiliados y que lo estaban desde la invasión que en dos momentos consecutivos, primero en el 597 a.C., el rey Nabucodonosor invade la parte de Israel que quedaba en pie, que era el reino de Judá, el reino del sur. El norte había sido invadido por Asiria en el siglo VIII, en concreto el año 722 a.C., y anexionado al territorio de Asiria, ¿vale? Y con una primera deportación a Nínive, de la que se hacen eco muchos escritos proféticos. De modo que quedaba la parte del sur, la parte llamada del Reino del Sur, que desde el principio, desde la muerte del rey Salomón, al dividirse el reino en ese cisma que no fue únicamente un cisma político, con Jeroboam, uno de los generales del ejército de Salomón, y con Roboam, nombres muy parecidos, Jeroboam, Roboam, el hijo de Salomón, que sería el primer rey después de la muerte de su padre en el año 931 a.C. De modo que a la muerte de Salomón, en ese siglo X, 931, el reino se divide en dos y dijimos que aquel cisma político se convirtió también en un cisma religioso, hasta el punto de que precisamente Jeroboam advirtió que sin una separación real, fáctica, religiosa también, se corría el peligro de que aquella división, que había tenido lugar también por cuestiones, en cierto modo también por que el sucesor de Salomón no tenía el carisma de un rey como su padre, Salomón, que pues tenía un sistema tributario muy poderoso y muy gravoso, ¿no? También sobre las tribus del norte, que a la muerte de Salomón, como digo, pues causó un desastre político, un desastre también religioso. Y Nabucodonosor, en el siglo VI, en el 597 a.C., con aquella primera invasión y también una imposición de tributos para Babilonia que los judíos no pagaron, y que hizo que 10 años más tarde, en el 587, en una segunda incursión, invasión y asolamiento de todo el reino, con la destrucción de Jerusalén, la ciudad, con la destrucción del templo. Este es el primer templo que construye el rey Salomón, y que en aquel momento, en el 587 a.C., el templo es destruido. Pero el templo sería reconstruido precisamente con el edicto del rey Ciro de los persas, permite que los judíos regresen. En el 538 se instaura aquella época persa, también es uno de los periodos más estudiados en la actualidad por los historiadores, por los arqueólogos, también es uno de los periodos más fructíferos desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de la religión de Israel también, de la historia de la religión de Israel, y la evolución que tiene esa religión, que precisamente en el exilio toma el nombre con el que actualmente la conocemos, judaísmo. Con anterioridad a esa fecha, la religión practicada por los judíos la conocemos desde el punto de vista de la historia de las religiones con el nombre del yavismo, ¿no? Y es, sin embargo, en el exilio, en un pueblo de Israel que no tiene templo, que está en el exilio de Babilonia, que ve surgir una institución que se convertirá en una institución importante, como es la sinagoga, ¿no? Y con ella, pues, los que oficiarán el culto litúrgico en esa sinagoga, que serán los rabinos, y también con la peculiaridad que tendrá el culto religioso del judaísmo, ya propiamente se puede utilizar ese nombre a partir de esas fechas del exilio y del postexilio, que cambia el culto que hasta ese momento, hasta que el templo de Salomón, el primer templo, estuvo en pie y que fue destruido por Nabucodonosor, se basaba alrededor de los sacrificios, ¿no? Cuando regresan,
se empieza la reconstrucción del templo, que es concluida en el año 515 a.C., ¿vale? De modo que ya a finales de este siglo VI a.C. nos encontramos con de nuevo el templo de Jerusalén en pie. A este le llamamos el segundo templo. De manera que el judaísmo del segundo templo, que sería el trasfondo de los escritos del Nuevo Testamento, sería el trasfondo de una religión judía que estuvo en marcha durante el tiempo que duró ese segundo templo, es decir, desde el 515 a.C., siglo VI, siglo V, siglo IV, siglo III, siglo II, siglo I a.C., y luego ya en el siglo I de la era cristiana hasta el año 70, ¿vale? De modo que el judaísmo del segundo templo está claramente enmarcado en dos momentos temporales muy importantes, 515 a.C. Es más discutida la segunda fecha, dónde poner el final de este judaísmo del segundo templo. El año en el que las legiones de Tito, general romano, después nombrado emperador, hijo de Vespasiano, que le había precedido en el mando de las legiones romanas que comenzaron precisamente aquella primera guerra judía contra Roma y que se reveló precisamente en el año 66, ¿no? Y que dura pues todos esos años, 66, 67, 68, las legiones bajan, al año 68 están ya a la altura de Khirbet Qumran, es muy probablemente entonces cuando aquel lugar que hoy podemos visitar, ¿no? Y con mucho provecho, y ver también en el Museo del Libro, en el Santuario del Libro, algunos de estos tesoros que se encontraron muchísimo tiempo después, casi 20 siglos después de aquel momento, ¿no? Si el monasterio es desalojado en el año 68, cuando la legión de Tito se acerca, las legiones seguirían barriendo hacia el sur a los romanos. Año 69, año 70, ya dejarían el desierto en las orillas del Mar Muerto, el desierto de Khirbet Qumran, y llegan a las puertas de Jerusalén. Jerusalén que será atacada por esta legión de Tito y destruida, el templo también destruido, pero allí no termina aquel judaísmo, continuaría el año 71, 72, 73, con judíos que se retiran a otro promontorio más al sur, también en el desierto, un poquito más abajo de Qumran, en la zona de Masada, y allí fue donde, como cuenta Flavio Josefo en un relato apasionante de las antigüedades judías y de la guerra de los judíos, las guerras de los judíos son los dos grandes textos en donde Flavio Josefo habla más de esta cuestión, tiene otros dos, contra Apionen, ¿no? Y autobiografía, pero son sobre todo estas dos primeras obras en donde tiene lugar esto. Pero ni siquiera ese año 73 en el que los supervivientes de aquella destrucción de Jerusalén y del templo logran escapar de la ciudad santa y huir hasta Masada y refugiarse en aquel promontorio en el que cualquiera que lo visite todavía hoy parecería que aquello es absolutamente inexpugnable, ¿no? Pero como sabemos, ¿no? Los que conocemos el lugar y los que conocemos la historia de Roma, ¿no? Que también tú has estado mucho por allí y conoces muy bien esa historia, no había nada inexpugnable para los romanos, ¿no? Y tardaron 3 años, pero construyeron aquella rampa que todavía hoy podemos ver la rampa que propició que la legión llegara hasta arriba y que mostró este relato espeluznante, como digo, del historiador Flavio Josefo, magnífico, probablemente una de las, tal vez en algunos aspectos, la única fuente histórica que poseemos sobre ese periodo y que por lo tanto se convierte en un escrito muy, muy importante, y además es un historiador judío, ¿no?
Y bueno, pues algunos sitúan el final ni siquiera en ese año 73, sino en lo que llamamos la Segunda Guerra Judía contra Roma, que tuvo lugar en el año 135. Bueno, fuera como fuese, el periodo del Segundo Templo, 515 a.C., y o bien el 70, o bien el 73, Jerusalén, destrucción del templo, Masada, año 73, o 135, Segunda Guerra Judía contra Roma. ¿Qué sucede en ese momento? Pues que hay un montón de literatura importantísima. Este es el gran descubrimiento, vamos, sobre todo para los cristianos, redescubrimiento, ¿no?, de una literatura dejada de lado en un momento determinado, en el que el grupo de los judíos nazarenos, los judíos seguidores de Jesús, y el resto de grupos judíos de la época, ¿no?, fariseos, saduceos, esenios, aquí hay una fuerte discusión también. Eran esenios, el grupo judío que estaba retirado allí en el desierto de Kirbet Qumran y se dedicó a copiar escrituras y también a producir unos textos, la inmensa mayoría de los manuscritos hallados allí, las 3/4 partes de aquellos manuscritos eran producción y no escrituras sagradas copiadas, ¿no? Eran textos que tenían que ver con la vida de aquella comunidad judía, y por eso es tan importante aquel descubrimiento que, sin, al parecer, aunque hay voces que dicen lo contrario, ¿no?, Joseph O'Callaghan y otros pocos, muy pocos, que mantienen que entre aquellos manuscritos de Qumran había textos cristianos. Prácticamente nadie sostiene esto, ¿no? Pero, bueno, en aquellos años finales del siglo XX, este papirólogo jesuita, profesor del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, también de la sede que tiene en Jerusalén, el padre Joseph O'Callaghan, era catalán, a pesar del apellido O'Callaghan, era catalán, y por eso él subrayaba muchas veces que tenía que corregir la H que le ponían al Joseph, poniendo Joseph, porque pensaban que había un error de imprenta, ¿no?, y que se habían equivocado porque O'Callaghan no podía ser Josep, ¿no? pero sí, era Josep. Y junto con muy pocos más, pues murió sosteniendo que algunos fragmentos eran fragmentos del Evangelio de Marcos. Bueno, es una tesis un poco difícil de sostener, pero bueno, en cualquier caso. El judaísmo del Segundo Templo produjo toda una literatura entre estos textos, muchos de estos descubiertos en Qumran, que tienen que ver con las reglas de la comunidad allí retirada, el documento de Damasco, la regla de vida de la comunidad, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, los Jodayot, el libro de himnos, es decir, toda una serie de textos que, junto con otra literatura rabínica muy importante, que hoy sabemos los cristianos, los judíos siempre consideraron que era importante, los cristianos incluso, algunos cristianos también, los cristianos etíopes, por ejemplo, y los coptos, ¿no?, que algunos de estos libros de Esdras o de los Jubileos o de Enoc, ¿no?, que los tienen también como escritura sagrada. Pero bueno, todo esto es un trasfondo muy importante para leer el Nuevo Testamento. Y como digo, hay una fuerte corriente, yo sin ir más lejos, en nuestro congreso propuse también una de las intervenciones fue para leer un texto de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 15, pero desde el trasfondo del judaísmo del Segundo Templo, ¿no?, que proporciona unas pautas de lectura distintas para leer lo que hemos llamado el decreto apostólico. Es decir, ¿qué sucedió con aquella comunidad de Antioquía? Ahora enseguida volvemos al discurso de la misión. ¿Qué sucedió con aquella comunidad de Antioquía en donde estaban judíos de tradición judía como Bernabé y Saulo, y que sin embargo los que se unían a aquel grupo seguidor de Jesús no se les pedía hacerse judíos previamente, es decir, circuncidarse, ¿no? ¿Por qué solamente el bautismo y no pedir la circuncisión, ¿no?, cuando se trataba de una cuestión que no era simplemente una cuestión legal, ¿no?, sino que era una cuestión que iba mucho más allá de estas cuestiones, ¿no? Y por eso digo que
que leer los textos del Nuevo Testamento, por ejemplo, ese, ¿no? El llamado anacrónicamente, ¿no? Porque aquello no fue un concilio, ¿no? Pero la Asamblea de Jerusalén, que la tenemos, sí, como el primer concilio que dirimió aquella disputa y se estipuló con eso que se llama el decreto apostólico, que los que se unían a la fe no tenían que cumplir toda la ley de Moisés, no toda la ley de Moisés, que estaría contemplada en la Torá, ¿no? Especialmente en los libros de Shemot, Vayikra y Bemidbar, es decir, el libro del Éxodo, el libro del Levítico y el libro de los Números, que contendrían todo el aspecto legislativo, que evidentemente no son solamente los 10 mandamientos, sino los 613 preceptos, ¿no? Y bueno, pues todas estas leyes que están dispersas en varios códigos legislativos es importante. Y todo esto cambia por completo el panorama. Por eso digo que el día pasado, el día último, estuvimos viendo hasta qué punto era importante esto, la comunidad a la que un escritor cristiano se dirige para hablarles de Jesús, ¿no? Esto, en el caso de Mateo, ya vimos desde el principio, de este evangelista, ya se trate de Leví el publicano, aquí también hay discusiones, ¿no? De si se puede identificar a este tal Mateo con Leví el publicano, si este autor de este evangelio es uno del grupo de los 12, si se trata de un cristiano de una generación posterior. Todo esto también está en plena efervescencia en la actualidad, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, esta no es una cuestión que afecte a la condición de inspiración del texto sagrado. La inspiración del texto sagrado es otra cuestión que no depende de que este escrito lo haya escrito tal o cual persona, ¿no? En primer lugar, porque de la inmensa mayoría de textos de la Biblia, no solo del Nuevo, sino especialmente del Antiguo, no tenemos ni idea de quién los escribió, ¿no? Se habla de tradiciones, se habla de escuelas, en el caso del Antiguo Testamento, y como digo, bueno, pues incluso en el caso de los relatos del Evangelio, una primera generación de cristianos los habría escuchado en Roma, en Antioquía de Siria y en Éfeso, sencillamente cuando eran proclamados escuchando lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin más, ¿no? Como digo, ese año 135 fue un año clave porque al reunirse en un único volumen, en un códice, ¿no? Algo que caracterizó precisamente la escritura de los cristianos, los códices, a diferencia de las escrituras judías, encontradas sobre todo en rollos, como muestran también los manuscritos de Qumran, ya fueran rollos de papiro o rollos de pergamino, pero privilegiando sobre todo en el soporte sobre el que se escriben los textos cristianos, el códice, y en concreto aquel del año 135 que reúne estos escritos y que necesariamente hace que los escritos tengan que ser diferenciados los cuatro, ¿no? Y como digo, fue entonces cuando, evidentemente no inventando tradiciones, ¿no? Sino siguiendo tradiciones que tienen que ver, como hoy sabemos también, tenemos testimonios de Papías, arzobispo de Hierápolis, Eusebio de Cesarea, Ireneo de Lyon. Quiero decir que tenemos textos que nos hablan de una tradición que se remonta a esa primera generación, pero que probablemente en un principio no se preguntan quién ha escrito qué, ¿no? Tal vez no se lo preguntan porque sabían quién lo había escrito, ¿no? El autor material de aquellos textos. Pero en cualquier caso, aquellos textos llevaban el título de lo que realmente contenían: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, independientemente de quién lo había compuesto. Entre otras cosas, además, ya hemos visto también en esta historia de la que estamos hablando, cómo la tradición evangélica que se forma en torno a Jesús recoge textos que la tradición transmite y que son incorporados. Por ejemplo, estos 233 versículos de los que hemos hablado en ese documento Q, ¿no?
que sería esa otra fuente que Mateo y Lucas habrían consultado y que Marcos nunca conoció, ¿no? Y que sin embargo en el relato de Mateo y de Lucas, San Mateo y San Lucas, en sus respectivos evangelios, se advierte que no únicamente han tomado los textos como hemos venido viendo, si recordáis desde que hemos empezado a estudiar este evangelio, capítulo 1 y 2 original de San Mateo, pero el 3 y el 4 San Mateo copia a Marcos, capítulo 5, 6 y 7 original de San Mateo, pero capítulo 8 y 9 Mateo vuelve a copiar a Marcos, que había escrito antes que él, capítulo 10, el sermón que vimos la sesión pasada, original de Mateo, pero capítulos 11 y 12 San Mateo vuelve a copiar a San Marcos. Capítulo 13, que es el que nos toca hoy, las parábolas, original de San Mateo, pero capítulos 14 y 15 Mateo vuelve a copiar a Marcos. Capítulos 16, 17 y 18 original de Mateo, pero capítulos 19, 20, 21 y 22 Mateo vuelve a copiar a Marcos. Y por último, capítulo, he dicho 22, 22, 21, 22, 23, 24 y 25, el sermón escatológico, original de Mateo, ¿vale? Y a continuación el relato de la pasión, muerte, sepultura y relatos de la resurrección, que la tradición evangélica concentra en dos formas distintas, que serán distintas para la literatura cristiana también, porque la literatura cristiana que había circulado con anterioridad, porque hay una literatura cristiana, como vimos también en nuestros primeros coloquios nocturnos, que eran con San Pablo fue el primer escritor cristiano, ¿no? Adelantándose por lo menos 2 décadas al más antiguo de los evangelios, y al último Marcos, y al último Juan, por lo menos 4 décadas antes, ¿no? De modo que bueno, pues la literatura paulina habla de los relatos de la resurrección con 2 formas que, bueno, encontramos algún texto disperso por los evangelios con ese género literario, que es el género literario del credo, algo que está muy presente en las cartas de Pablo. Por ejemplo, 1 Corintios 15, a partir del versículo 3 en adelante, hasta el 8, ¿no? Os transmito, hermanos, lo que yo a mi vez recibí, y ahora viene el credo, que Cristo el Señor murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó de entre los muertos, según las Escrituras, al tercer día para nuestra salvación, y que se apareció primero a Cefas, después a las mujeres, después a más de 500 hermanos, y luego Pablo dice, por último a mí, como si fuera alguien no nacido. De modo que un género literario, un credo, es una confesión de fe. El primer credo que circula entre los cristianos es este, que está recogido en el capítulo 15 de la primera carta, o de lo que conocemos como la primera carta a los Corintios. También hablamos de esto en su día, en esa carta precisamente, en el capítulo 5, pues San Pablo se dirige a los Corintios para decir, en la primera carta que os escribí, y uno se queda un poco perplejo, pero no estoy leyendo la primera, ¿no? La primera a los Corintios, lo cual nos muestra que lo que llamamos primera carta a los Corintios no es desde luego el primer escrito que el apóstol San Pablo dirigía a aquella comunidad, ¿no? Lo cual muestra también algo que salió en todos aquellos años de los coloquios nocturnos, no tenemos todas las cartas. Y junto con el credo, en las cartas paulinas nos encontramos otro modo de hablar de la resurrección, que son los llamados himnos. Por ejemplo, el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, ¿no? Cristo Jesús, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de todo rango y tomó la condición de siervo. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame Jesucristo Señor para gloria de Dios Padre. Es decir, un himno que exalta la resurrección. Los evangelistas hablan de otra manera de la resurrección de Jesús. O
con relatos del sepulcro vacío, o encontrados, hay dos tradiciones, en una de ellas por las mujeres, en otra de ellas precisamente por el discípulo amado y por Pedro, el discípulo amado que corría más, ¿no? Que llega antes al sepulcro pero que no entró que quería esperar a relatos del sepulcro vacío y apariciones del resucitado. Bueno, y decía que hemos visto hasta qué punto la comunidad y el estilo de vida de la comunidad y la procedencia de la comunidad y las creencias concretas y rituales que llevaban a cabo una comunidad determinada, esto marcó, hoy lo sabemos bien también, de una manera absoluta el color del Evangelio. ¿Recordáis la semana que nos vimos la última vez? Hablábamos con el símil, que estaba el hijo de Sergio, creo, sí. Hablábamos con el símil de precisamente la película, ¿no? Bueno, lo hemos utilizado en dos momentos, lo de la película, ¿no? El momento en el que el clic del obturador de la cámara deja impregnadas en las pupilas determinadas imágenes, ¿no? O en los oídos determinadas palabras, y cómo la película es llevada a revelar un laboratorio, y ese laboratorio es la comunidad, ¿no? Y que hace que el estilo de vida de la comunidad y la fe de la comunidad y la tradición religiosa de la comunidad, pues un evangelio tomara un color determinado. Y por esto hemos visto que en el relato de Mateo es muy importante esta comunidad, que al parecer, según estas investigaciones de las que hablan los estudiosos, ¿no? Habría sido una comunidad que probablemente después del año 90 es expulsada de la sinagoga, una especie de excomunión, si podemos hablar en esos términos, ¿no? El grupo es separado de la sinagoga y allí ya abren caminos diferentes. Y por esto digo que esta literatura judía del Segundo Templo de alguna manera es un redescubrimiento, porque con aquella ruptura los judíos dejan de leer textos producidos por este grupo de seguidores de Jesús. El grupo de seguidores de Jesús deja de leer unos textos que hasta ese momento había leído, de una literatura judía producida ya por rabinos de la época de Jesús y que se mantendría también en el siglo I y en el siglo II, y luego en una época posterior rabínica, en el siglo III y en el IV. Y bueno, pues tener como trasfondo estos relatos es muy importante para comprender el estilo de vida, el grupo de Jesús, incluso las enseñanzas de aquel profeta Galileo que comparte con judíos contemporáneos suyos muchos modos de concebir el mundo. Todos ellos de alguna manera comparten una mentalidad que hoy llamamos apocalíptica, ¿no? Que estaba esperando de manera inminente el fin con la llegada del Mesías, ¿no? Y el fin de todo y la comparecencia ante Dios, y un Dios que juzgaría el mundo y que sería la resurrección de los muertos, y que ese mundo apocalíptico no es únicamente literatura, no produce únicamente literatura, y tenemos ejemplos tanto en el Antiguo, el libro de Daniel, capítulo 3 de Joel, los capítulos 24 al 27 de Isaías, 33 al 35 de Isaías, 36 al 48 de Ezequiel, del 9 al 14 de Zacarías, una literatura que nos habla de estas cosas y en estos términos, y con sueños, y con videntes, y con escrituras, y con símbolos aritméticos, y con símbolos que tienen que ver con los accidentes geográficos, ¿no? Las montañas, los desiertos, el mar, el río, la llanura, las regiones, Galilea, la ciudad santa, la región santa, Judea, bueno, toda una simbología que va más allá. Lo apocalíptico no es solamente literatura, lo apocalíptico es también un modo de concebir a Dios, teología apocalíptica, es un modo de concebir al ser humano, antropología apocalíptica, es un modo de concebir al Mesías, cristología apocalíptica. Quiero decir que el nacimiento de los escritos cristianos tiene este caldo de cultivo bajo el que casi exclusivamente hasta hace 50 años, lo que me refería al principio, lo veíamos como trasfondo del Nuevo Testamento, ¿no? Hoy esto, afortunadamente,
especialmente, afortunadamente, para la Iglesia cristiana, que ha ensanchado su panorama, ¿no? Y sobre todo en diálogo con los judíos, un diálogo que cada vez se hace más fructífero, pues está viendo como telón de fondo de los evangelios otra literatura que nos proporcionan elementos y claves de lectura que habían sido perdidas, ¿no? De modo que, y ahora sí, aunque me haya comido la mitad de la sesión de hoy, pero empezamos por el final y empezamos por las preguntas de este discurso de la misión, que nos encontramos en el capítulo 10, la misión e instrucción a los 12, se cita a los 12, ¿vale? Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Después el anuncio de la persecución, la señal de contradicción, y ahí se termina esto que vimos la semana pasada y que vamos a empezar por aquí, antes de meternos con el capítulo 13, que es muy interesante porque habla de las parábolas, pero también lo es el 11 y el 12, que es la copia que Mateo hace de Marcos, ¿vale? En el capítulo 11, que habla del reino y de Juan el Bautista y de los emisarios de Juan el Bautista, esto no tiene desperdicio, y luego el capítulo 12, en donde comienza el preámbulo de las parábolas, con este relato de las espigas arrancadas en sábado, algo que tiene mucho que ver por la legislación judía y por la práctica de Jesús y por la acusación que le hacen a Jesús de profanar el sábado y de incumplir el sábado. Algo que nosotros leemos casi sin darle importancia, pero esto era muy grave en Israel, muy grave en Israel. Todavía lo es hoy en Meash Shearim. Cualquiera entra allí y hace qué sé yo qué en algún barrio de Jerusalén en sábado, ¿no? O aunque no sea sábado, pero las bromas dicen que ni siquiera el viento se mueve en Meash Shearim en el día de sábado, ¿no? Los autobuses de los turistas y peregrinos no quieren entrar, ¿no? A este barrio. De modo que... Y el ascensor que sube y baja solo, sí, en los hoteles sí, judíos. Y digo que claro, este es un problema realmente importante para aquel judaísmo del segundo templo, ¿vale? Bueno, os dejo la palabra. A ver si sé lo que quiero decir. Vamos, Julio. Siempre cuando dice los apóstoles, el que más quería, se decía un apóstol que es el que prefería Jesús. Yo de ahí pienso, Judas tendría celos de esto y por eso lo vendió. Porque vamos, si lo quería todos igual, ¿por qué dice ese que es el que más quería? Esta es una buena pregunta. ¿No? Esta es una buena pregunta, pero lo cierto es que ante este apóstol con el que la tradición se cebó después, ¿no? Casi como si pudiéramos hablar de un chivo expiatorio, ¿no? Pero lo cierto es que bueno, pues desde luego era alguien importante en el grupo, ¿eh? Nosotros sabemos que era quien llevaba la bolsa, ¿eh? ¿Qué significa esto? Pues que aquel Judas, el Iscariote, de hecho cuando desaparece durante la cena, si uno lee, iba a decir entre líneas, pero no necesariamente leer entre líneas, si uno lee con atención el relato, la inmensa mayoría de los comentarios que encontramos del narrador, el narrador en Marcos, el narrador en Mateo, el narrador en Lucas y el narrador en Juan, hay muchos trabajos ahora que se están haciendo sobre esto, ¿no? El narrador, evidentemente, ¿a quién se refieren con el narrador? Pues se refieren al evangelista, ¿no? Lo que pasa es que a veces esta voz del narrador se convierte en algo muy complejo, porque ¿estamos hablando únicamente de una persona o hay más narradores que recogen por un lado dichos de Jesús, palabras, y por otro lado hechos de Jesús, acciones?
y las cuestiones del narrador serían los comentarios. ¿Y en los comentarios qué nos encontramos? Pues que cuando Judas desaparece del grupo durante la cena, dice que muchos pensaban que había ido a comprar cosas que necesitaban y que eran necesarias para la cena, ¿no? Y que no echan de menos esta ausencia suya, ¿no? Y luego se le vuelve a ver cuando encabeza el grupo de los soldados que vienen a prender a Jesús al lugar del prendimiento. En Jerusalén hay un... Es que nunca dicen qué motivos tenía para venderlo. Si estaba junto con todo el grupo y igual con todos los apóstoles. Claro, pues aquí hay, sí, lo de los motivos, todas esas preguntas que se está haciendo son muy importantes. Son muy importantes porque esas preguntas se las hizo la tradición cristiana. Se las hizo la tradición cristiana hasta tal punto que produjo textos nuevos. Por ejemplo, hoy, no en Qumran, 2 años antes de Qumran, y no en Israel, en Egipto, en una localidad que conocemos como Nag Hammadi, que está a 600 kilómetros al sur del Cairo, se descubrieron unos evangelios en el año 45, ¿vale? En el año 1945. Por lo tanto, 2 años antes de los descubrimientos de Qumran, ¿vale? Que tuvieron lugar desde 1947 hasta 1956. Y en aquellos descubrimientos de Nag Hammadi nos encontramos con un escrito que se conoce como el Evangelio Apócrifo de Judas. ¿Y qué dice este Evangelio Apócrifo de Judas? Pues nos encontramos con un relato que es muy curioso de leer, en donde Judas, en primera persona, se hace todas estas preguntas que usted se está haciendo, aquí en voz alta. ¿Fui yo el elegido? ¿Fui yo el elegido para traicionarte? ¿Por qué tuviste que elegirme para traicionarte? ¿No? ¿Estaba previsto que yo te traicionara? Yo te quería. Yo quería que esto llegara, a una buena solución, ¿no? Creía en la predicación de tu reino. De modo que está no solamente este evangelio, bueno, sin ir más lejos, usted se acordará de una ópera rock que en mi juventud, Jesucristo Superstar, comienza en un lugar emblemático de Israel, en el Wadi Kelt, ¿no? Llegando a Jerusalén, un desierto magnífico, en donde siempre nos paramos, porque es magnífico subir una pequeña colina y de inmediato te ves un mar increíble de dunas, vamos, del desierto de Judá, y ahí empieza la película de Jesucristo Superstar, en una furgoneta que vienen los actores, ¿no? Y inmediatamente, después desmontan la furgoneta, que llevan la cruz a cuestas, estos actores que van a representar la ópera rock de Jesucristo Superstar, que comienza con la canción de Judas. Y comienza con una canción de Judas que, recogiendo el Evangelio Apócrifo de Judas, se hace todas estas preguntas. ¿Me elegiste a mí para traicionarte? ¿Por qué tuve yo que traicionarte? Si yo creía en tu revolución, ¿no? Si yo creía en el reino que tú predicabas. Y lo cierto, y la otra pregunta que ha hecho también es muy importante, porque, como digo, la tradición cristiana se las hizo, y de alguna manera lo que sí que nos encontramos es casi como una especie de progresión en la que va marcando las tintas sobre Judas. Aquí, por ejemplo, simplemente leemos Judas Iscariote, el que lo entregó. Pero si leemos el cuarto evangelio, no dice solamente esto, dice que era el demonio, ¿no? Quiere decir que ya ha pasado la cosa a mucho más, ¿no? Claro, cuando uno se detiene a ver las cosas, uno se da cuenta que sí, es cierto, Judas, nos cuentan los evangelios toda esta traición y todo este pacto, ¿no? De vender a Jesús las 30 monedas, etcétera, etcétera, el campo del ahorcado, todavía hoy vamos a... Bueno, y lo cierto es que cuando uno se detiene a ver el relato, ¿cómo habría que leer lo que veneramos en otro lugar, uno de los que a mí más me gusta ir cuando estoy en Jerusalén, que es la iglesia de San Pedro in Gallicantu, ¿no?
en donde nos encontramos precisamente aquella escena en donde las mujeres recogen los evangelios de manera unánime, ¿no? Acusando a Pedro, dicen, pero si tu acento te delata, tú también ibas con ellos, ¿no? Y Pedro jura y perjura que no sabe de lo que le habla, que no conoce a aquel hombre, que no sabe de quién habla. ¿Cómo habría que contemplar esto? Quiere decir que... ¿Qué sería más difícil o más malo? ¿Las 3 negaciones de Pedro o el vender a Jesús? Negarlo 3 veces también es... El que Pedro que iba siempre con 3 y negarlo 3 veces... Sí, pero luego le dijo, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces le dijo, sí. Claro. Sí, pero de momento lo has negado 3 veces. Rosario, el pecador mai es condena. El pecado sí. Entonces, la traición, como tal, ¿quién no ha traicionado en esta vida? A esto me refería, Marcos. Que levante aquí la mano quien no ha, como persona, en un nivel u otro nivel, ya sea una negación de palabra o 30 monedas, quien no ha vendido a su hermano. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que Pedro es el hombre perdonado. Él se perdona a sí mismo. Judas fue incapaz de perdonarse a sí mismo. Y de pedir perdón. Y pensaba que su pecado era más grande que el amor infinito de Dios. Es decir, ahí está la diferencia entre Pedro y, para mí, o entre la diferencia que marca el corazón de las personas y de los hombres. No en la traición, sino en la capacidad de recibir el perdón por parte del otro. Y el sentirse realmente perdonado. Entonces, yo no estoy refiriéndome al texto bíblico, pero esa pregunta me la he preguntado yo un montón de veces. Es más, un pintor de Aldaya, Salomón, en Gloria Esther, me pintó varias cosas, pero tengo un cuadro que es el apóstol Judas. Y ahí está Judas, la cara de Judas me ha perseguido desde que me ordenaron, la verdad. Y la tengo, siempre la he tenido, o bien subiendo... No, está en el comedor. Está en el centro del comedor. Antes tenía un Cristo, ahora está él. Y está con esa expresión el autor está con esa expresión de decir, ¿qué hace Judas? Hace así, como diciendo, ostras, ¿qué he hecho? Bueno, eso ya le digo. Pero la pregunta de postear destacará en la pregunta y directamente con la elección y con la misión de los 12. Es decir, el número 12 no es en Mateo, es catequético, y siguiendo la línea de interpretación desde el judaísmo, el 12 es el nuevo pueblo de Israel, sobre el cual se cimienta el nuevo pueblo de Israel. Judas va a ser sustituido por otro elegido por la comunidad cristiana para completar el número de los 12 como nuevo pueblo de Israel. ¿Por qué 12? ¿Y por qué no 13? Porque 12 eran las tribus de Israel, claro, y no podían ser 13 ni 11. Es decir, yo ahí pienso en eso que... Pero su pregunta, ya le he dicho, es muy importante, pero lo cierto es que en el Nuevo Testamento nos encontramos, incluso Marcos, que es lo que quería leer, dice simplemente, y abandonándole todos huyeron. Es así de escueto y brutal, ¿no? Y abandonándole todos huyeron. Y bueno, la tradición cristiana, además recoge muy interesante lo que usted señalaba también, porque es cierto lo de la triple negación, y es cierto lo que nos encontramos en el capítulo 21 de Juan, que a esa triple negación corresponden esos 3, Pedro, ¿me amas? Pacienta mis corderos, ¿no? Pedro, ¿me quieres? Pacienta mi rebaño.
quiero decir que sí, está también esta lectura importante, ¿no? La tradición cristiana recoge por un lado todas esas cosas y por otro lado Juan, Marcos nos dice que las mujeres contemplaban la cruz desde lejos, ¿no? Desde la distancia. Juan es el único que recoge esta tradición en el capítulo 19, en donde dice que al pie de la cruz estaba María, la hermana de su madre, María la de Magdala, y que estaba él también, ¿no? El discípulo al que Jesús más quería. Pero vaya, en cualquier caso se trata de una cuestión que probablemente, vamos, yo no esperaba que saliera hoy, esperaba que saliera porque nos falta ver los relatos de la muerte y de la resurrección. Pero bueno, está bien que salga cuando salga. No, pero sí, está muy bien. está muy bien, y ya digo que las preguntas eran... usted decía, a ver si lo digo bien. Pues lo ha dicho muy bien. Además, marcando la ambiente. Lo ha dicho muy bien. Es decir, la inquina que le tendrían tampoco sería... Lo ha dicho muy bien, y además mostraba que en la tradición cristiana esto fue muy importante, hasta el punto de que surgieran relatos como este Evangelio apócrifo de Judas del que le he hablado, ¿no? Y este marcar las tintas sobre la traición de Judas, ¿no? Como si hubiera sido la única traición. Y ya hemos visto que bueno, pues en cierto modo también negar a Jesús también lo era, ¿no? O abandonarle también lo era. De modo que bueno, es una cuestión en cualquier caso que nos daría mucho para hablar, ¿eh? Nos daría mucho, Aquilino, sí. No, yo quería, no sé si es pregunta o es... Ya, pero aquí puede ser también... Un eco. También puede ser ecos, ya dijimos, ecos también son bienvenidos. Estamos centrados en este segundo discurso, ¿no? Sí. El discurso... De la misión. De la misión y apostólico y tal. Y me parece muy importante porque formamos parte de esta iglesia apostólica y misionera, ¿no? El Papa Pablo VI dijo en la Evangelii Nunciandi la iglesia, una afirmación muy directa, muy explícita, ¿no? La iglesia existe para evangelizar, ¿no? Y entonces todos los textos que nos hablan de la esencia de la iglesia, que inician los apóstoles, pues nos interesan mucho, ¿no? Realmente Jesús fue muy atrevido, ¿no? Porque yo no sé la experiencia que tenían los apóstoles en ese, creo que es el capítulo 10, ¿no? Hemos dicho. El 10, sí. El discurso de la misión en el 10. Tampoco llevan tanta trayectoria como para enviarles a todo lo que tenían que hacer y decir. O sea, tenían que predicar, tenían que expulsar demonios, creo que forma parte de eso. Es decir, un poco atrevido por parte de Jesús, pero entiendo que ahí pues hay una motivación, y es que, como decía aquel, ¿no? Se hace camino al andar, ¿no? O sea, se hace misión aprendiendo también y errando, ¿no? Y eso para mí es muy iluminador. No podemos excusarnos o argumentar, no, es que yo hasta que no esté suficientemente preparado, que hace falta prepararse, hace falta formarse. Esto es la formación que ofrecemos desde la parroquia, ¿no? Hace falta fundamentar bien la predicación y el testimonio, ¿no? Pero es que son dos tareas conjuntas, ¿no? Tú vas formándote, pero tú vas también al mismo tiempo pues misionando, ¿no? Como hicieron los apóstoles, con pocos conocimientos, pero sabiéndose enviados, y saberse enviado es reconocer la confianza que Jesús ha puesto en ti, que sabe cuáles son tus limitaciones, sabe cuáles son nuestras limitaciones, pero pone en nosotros, y las de toda la iglesia en realidad, pero pone en nosotros esta misión, ¿no? de hacerle presente en medio del mundo. Bueno, no sé si es un eco de lo Sí, que ¿no? Y me parece muy, muy oportuno, ¿no? Mostrarlo, ¿no? También hay que tener presente esto, que una cosa es el relato, evidentemente, que muestra una sucesión cronológica
que nosotros leemos como si fuera genéticamente producida de ese modo, ¿no? Pero que hoy sabemos que el proceso fue muy, muy complejo, ¿no? Y mucho más, además, ellos tuvieron, mucho más largo, claro. luego captaron, o Jesús fue más explícito, según el Evangelio de San Mateo, que ya no era solo en los límites de judíos, ¿no? Al principio creo que dice, ir solo a los... Claro, tú imagínate lo que les dice aquí, no vayáis a territorio de paganos, ni en territorio samaritano, les dice, ¿no? Claro. Dice, no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria. Vamos, San Lucas se lo hubiera comido. Y San Pablo también, porque a donde van es precisamente, y fíjate los ejemplos de buena conducta que pone San Lucas, son los samaritanos, ¿no? Para quien eran israelitas, judíos no, pero israelitas sí, ¿no? Claro, aquí esto es muy complejo, es una cuestión compleja, y las comunidades no tenían todas las mismas circunstancias, ni la misma composición, ni las mismas convicciones, ni pensaban que para pertenecer al grupo había que hacer esto o esto otro. Pues algunos pensaban que había que circuncidarse, además de bautizarse. En cambio, en la comunidad de Antioquía, que sabemos que está Pablo, Lucas, que escribe los Hechos de los Apóstoles, entonces están hablando de una realidad diferente en algo que es absolutamente sustancial, ¿no? De hecho, la causa de aquella reunión de Jerusalén, el llamado Concilio de Jerusalén, fue poner orden ahí y ver qué hacer con esto, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿Circuncidarse o simplemente basta con que se bauticen? Y claro, esto era una cuestión que iba mucho más allá de lo legal, ¿no? Es lo que yo comentaba en nuestro congreso, porque un judío no podía sentarse a la mesa con alguien que no estuviera circuncidado. De manera que si la fracción del pan, la Eucaristía, se celebraba alrededor de una mesa, la composición de una comunidad y que en ella hubiera cristianos circuncidados y cristianos no circuncidados, pues implicaba determinadas acciones que no podían realizar juntos, como por ejemplo el hecho de sentarse juntos alrededor de una mesa, ¿no? De modo que lo que estaba en juego era ni más ni menos que la celebración de la Eucaristía alrededor de una mesa, ¿no? Hay cuestiones que son complejas, ¿no? Y que no es sencillo, porque nos damos cuenta de que los diferentes grupos de comunidades que reflejan los distintos escritos del Nuevo Testamento nos muestran realidades diferentes, ¿no? Desde muchos puntos de vista, de procedencia, de pasado, de tradiciones anteriores, o de convicciones, o de cómo había que vivir, a quién había que admitir, con quién había que sentarse o no a comer, quién podía quedarse en nuestra comunidad o no. Algunas cosas son muy difíciles, ¿no? Y no se puede hablar a veces demasiado... también hay datos que están en estudio todavía y que no conocemos bien algunas cosas, ¿no? Entonces... Sí. A ver, corríjame si me equivoco, pero me da la sensación de que esta primera visión que les manda, aunque luego se amplía, es que, a ver, acaba de dar primero el discurso de la bienaventuranza, sí, el sermón de la montaña. A los discípulos, y sabíamos que Jesús tenía muchos más, luego elige a los 12 cabezas que manda a proclamar a su pueblo Israel. Pero a mí me da la sensación que esto es también como un ensayo y error, porque luego cuando en el capítulo 11 que habla de Juan y empieza a decir toda la Capernaum que me ha visto hacer milagros, es como, o sea, Sodoma estaría salva si me hubiera visto a ver todo lo que habéis visto vosotros. Ha visto Capernaum. Sí. ¿Sabes? O sea, es que me da a mí la sensación de que sin base científica ni nada, solo palpito después de leer las escrituras, que
les mandó a hacer, como a hacer un ensayo para luego matarles a todo el mundo, porque todavía él estaba vivo. Y además, por ejemplo, hay tradiciones ahora mismo, no son tradiciones, pero hay obras como puede ser The Chosen, en la que así aparece, primero los mandan y luego es como que les va corrigiendo. De hecho, es que luego hay un endemoniado que está mudo y dice, ¿saben ustedes que sus seguidores no han sido capaces? Y les dice, ¡qué poca fe tenéis! Y entonces es como que les va enseñando, mira, se hace así, primero él lo hace, ahora ir y hacerlo vosotros, y luego, como un maestro, les corrige, mira, aquí habéis fallado, no sé, la vida se puntera. No, pero hay una cosa muy interesante, y es que está el grupo de los 12, pero el grupo era más grande, y eso está claro, y eso lo sabemos bien, ¿no? Y Lucas deja testimonio de eso en el capítulo 8, habla precisamente de no solamente los 12, las mujeres y todo el grupo que iba con él, ¿no? Camino hacia Jerusalén. Y bueno, pues eso, por un lado, es verdad que el grupo es más grande. Por otro lado, aunque a mí me gusta mucho, aunque tiene capítulos muy desiguales, ¿no? Me gusta mucho la serie de Chosen, pero hay que distinguir entre la serie de Chosen, que es filmografía, ¿no? Y que pues tiene todo lo bueno, ¿no? Que puede tener una película o una serie, en este caso sobre Jesús, pero no hay que olvidar que el director tiene la libertad de interpretar las cosas como quiera, ¿no? Y a pesar de que, vuelvo a decir, me parece que es una serie muy interesante, ¿no? Es verdad que no creo que todos los capítulos sean igual de bien construidos con la trama histórica, pero es verdad que bueno, pues uno dice, bien, de esto no tenemos ninguna noticia en el Evangelio, pero podría ser que hubiera sido así, pues podría ser, sí. Pero claro, en cualquier caso hay que distinguir entre lo que es una ficción cinematográfica, ¿no? Por muy bien hecha que esté, pero vaya, que sí, que coincido con lo que... A ver, me apoyaba en eso porque digo, pues creo que han entendido lo mismo que yo, que esto fue un ensayo. Bueno, yo no creo que los utilizara de conejillos de India, como si fuera, vamos a probar y luego haremos la que va de verdad. Pero bueno, en cualquier caso sí que se trata, ya digo, de diferentes grupos dentro del grupo. A mí me llama la atención que dentro de este discurso de la misión es como profético por cómo lo que se van a encontrar, podemos decir, os envío como ovejas entre lobos, ¿no? Y os perseguirán por mi nombre y todo eso. Y forma parte dentro del discurso. Muchas de las reflexiones que hace Jesús antes de enviarlos es que os van a perseguir porque claro, vais a ser... Entonces quiero decir, creo que Él les está advirtiendo lo que va a pasar cuando Él ya no esté, claro. Evidentemente, ¿no? A mí me parece que esa es la parte importante de este discurso, ¿no? Todo lo que deja entender de lo que sucedió en realidad, ¿no? Con la predicación y lo que ellos tuvieron que vivir, ¿no? Yo creo que es muy probablemente la parte más importante, ¿no? Este anuncio de la persecución, que en realidad, y Jesús como signo de contradicción, que en realidad pues es probablemente reflexión de Mateo de predicar el Evangelio no sale gratis. Quiero decir, va a traer complicaciones de vida, ¿no? A Jesús no le salió gratis, quiero decir que a él lo mataron, no se murió de viejo. Yo muchas veces repito esto, que es una obviedad, ¿no? Pero una obviedad que a veces no se cae en la cuenta. Jesús no murió de viejo, ni de enfermedad, a Jesús lo mataron, ¿no? Por lo que dijo y por lo que hizo, ¿no? De manera que anunciar determinadas cosas en aquella sociedad y en aquel ámbito, en un pueblo dominado por Roma, ¿no? Que era bastante intolerante con este tipo de actuaciones que podrían atentar contra el imperio, ¿no?
sobre todo si se les denunciaba como tales, ¿no? Ha dicho que es rey de los judíos. Entonces, yo creo que yo coincido, esa reflexión me parece muy importante, Sergio, porque creo que es la parte importante del discurso de la misión. De algún modo, el mostrar cuáles son las consecuencias de predicar el Evangelio de Jesús. Y que de algún modo, pues eso es uno de estos pilares alrededor de los cuales se construye el relato de Mateo. Sino también cuando dice que él no ha venido a traer la paz, sino la guerra. Eso a mí es que siempre me choca, cada vez que lo leo me choca mucho. Ahí dice que el hermano matará al hermano, sí, toda esa parte que hay al final. No penséis que he venido a la tierra a sembrar la paz, no he venido a sembrar paz sino espada, a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Quiere decir que son palabras. Ya tenemos claro lo que pasó. Ahora está claro. Lo de las nueras y las suegras. Viene de lejos. Viene de lejos. Bueno, perdonad la broma. Una pregunta. Sí. ¿Pudiéramos decir que todo eso que ellos vivieron muchos siglos atrás, actualmente igual pasa? Claro, claro. No ha cambiado para Esto nada. Es muy interesante que dices, sí. Sí, es igualito. Si nosotros vivimos ese evangelio, o los cristianos vivimos ese evangelio. Este es el poder de la palabra que uno encuentra, ¿no? Que dices que nos vemos confrontados ante los mismos peligros, Exacto. con las mismas consecuencias, ¿no? Y con las mismas dudas. Exacto, y con las mismas dudas también, claro. Y con las mismas traiciones que estaba diciendo antes, ¿no? Las mismas traiciones a los propósitos de hacer algo y luego no llevarlo a cabo, o no hacerlo con la radicalidad que a uno le gustaría, ¿no? Sí, me parece muy buena su intervención. Muy buena. El tema es que rechacen, que antes ya rechazaron a Dios, que os persigan, pues eso te pasa. Por ejemplo, en mi casa, yo intento predicar a mi padre que no está convertido, y cuando yo le hablo, tengo que parar en algún momento porque se para. Y entonces, pero si era churra capote, probablemente tendríamos un enfrentamiento. De eso se habla. Sí. Muy bien, pues nos hemos alargado en el tiempo. Bueno, pero es muy fructífero. Pero ¿no? sí, muy interesante, muy interesante. Es Así es que decir, gracias por vuestras intervenciones. Creo que la palabra siempre es una novedad. Cristo es la novedad. El reino de Dios es algo dinámico. Empieza con la persona de Cristo y se va sembrando y va creciendo, pues con la iglesia, en la iglesia, a pesar de la iglesia. También. Pero también es verdad que entramos nosotros, a pesar de nosotros, porque evidentemente es el Espíritu quien mueve, es el Espíritu quien hace presente al Cristo vivo, y pues que todo esto sirva para nuestro crecimiento, ¿no? Pues nos ponemos en manos de Nuestra Señora, en este caso bajo la advocación de Fátima, y recordando que la liturgia hoy nos recuerda, es decir, dice siempre Fátima como un lugar de misericordia. Impresionante, ¿verdad? Es decir, como el lugar de la misericordia. Hoy hace 45 años que intentaron matar a San Juan Pablo II. Sí. Antes de morir. Entonces, pues que el Señor nos conceda esa misericordia y se lo pedimos a Nuestra Señora, la Virgen, bajo la advocación de Fátima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y agradeceros a todos la presencia, evidentemente las palabras de don Ricardo, y como no, seguiremos, nos queda una sesión
¿Nos queda una solo? ¿No? Sí. O Sí. pero es una sesión. Pues nos queda muy bien. Bueno, siempre es verdad que podemos Tendremos alargarlo. que alargarlo como hicimos con Claro, Lucas. podemos coger y hacer segunda parte, es decir, el año que viene segunda parte, ¿no? O al menos las primeras sesiones para terminarlo, ¿no? Yo Es pienso que sí. el 10 de junio, por si alguien no lo tiene. 10 de junio. Sí. Entonces nos veremos el 10 de junio, si Dios quiere. Y si no terminamos, pues continuaremos. Continuaremos, sí. Es decir, Muy bien. yo estoy a gusto. En vez de vacaciones, venía aquí. Exacto. Que se vaya, pero me voy. Muy bien. Bueno, Bueno, pues, nos vemos. Gracias. paz y buenas noches. Chao. Gracias.